Rusia y altos mandos de Estados Unidos discutieron medidas para evitar incidentes en el aire, y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, sostuvo conversaciones con Mark Millett, el general del Ejército de los Estados Unidos y el presidente del Estado Mayor Conjunto en la Suiza de Berlín, discutiendo medidas destinadas a evitar incidentes aéreos entre las fuerzas rusas y estadounidenses. El Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles. Los altos mandos intercambiaron puntos de vista sobre la estabilidad estratégica, la situación en Siria y otras regiones, junto con medidas para evitar incidentes durante la actividad militar de las partes, dijo el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa ruso señaló que la reunión fue constructiva. Anteriormente, el Servicio de Prensa del Estado Mayor Conjunto informó que los dos líderes militares reconocen la importancia de mantener una comunicación regular para evitar errores de cálculo y promover la transparencia. El 25 de octubre tuvo lugar una reunión previa entre Gerasimov y Milley. Luego, de acuerdo con la práctica anterior, acordaron mantener en privado los detalles de sus conversaciones. El 14 de octubre, después de una llamada telefónica regular, la parte estadounidense notó que los dos altos ejecutivos discutieron los temas de interés mutuo en Siria. Aparte de eso, Gerasimov sostuvo conversaciones en Berna con el jefe del ejército suizo, Thomas Udly. El general del ejército, Valery Gerasimov, agradeció al jefe militar suizo por sus esfuerzos encaminados a organizar la reunión ruso-estadounidense y su hospitalidad. Ellos intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Europa, el control de armas, el estado actual de las cosas y las perspectivas de interacción entre militares de Rusia y Suiza, el Ministerio de Defensa ruso. Guaidó afirma que tiene hoja de ruta para recuperar a Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el gobierno legítimo afrontará el 2020 de una manera muy distinta a lo hecho en este año y con claridad para la recuperación del país, con la claridad de una hoja de ruta para recuperar a Venezuela, con los sectores activos para la búsqueda del apoyo y del respaldo necesario para reconstruir a Venezuela y hacer renacer a la República, sentenció Guaidó durante la presentación del Plan País Venezuela. Hay fuerzas incontenibles y la fuerza mayoritaria de toda Venezuela es incontenible, es inevitable lo que va a suceder en el 2020 porque lo hemos resistido, aseveró. Guaidó aclaró que no es suficiente tener un parlamento o tener un plan mientras de niños o se van venezolanos. Por eso tenemos esa sensación de que no lo hemos logrado aún, reseñó una nota de prensa del Centro de Comunicación Nacional. Tenemos una gran responsabilidad de cara al 2020 y lo vamos a enfrentar de manera muy distinta a como enfrentamos el 2019. Ya en este punto en el que hay una comisión de verificación de hechos de violación de derechos humanos en Venezuela y una tercera actualización del informe de violación de derechos humanos, no hay ninguna razón para que algún funcionario se quede acompañando a una dictadura. Los convierte en cómplices, exhortó. Si tiene un familiar policía, militar o que trabaje cerca al régimen, pregúntele, ¿por qué hoy es cómplice de destruir a Venezuela? Hoy todavía es momento de ponerse del lado de la Constitución, afirmó Guaidó. Cada venezolano debe tomar parte de lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted puede ser crítico y debe serlo, pero hoy todos los venezolanos debemos formar parte. No es suficiente y no nos podemos excusar de que fue una orden o de que no sabían. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando en Venezuela. Hay victorias en este año, pero no las reconoceremos como tal hasta recuperar a Venezuela. Ese es el reto que tenemos. Tenemos con qué. Los que estamos libres y hemos sobrevivido tenemos la responsabilidad de liberar a Venezuela, concluyó el primer mandatario nacional. Argentina no puede extraditar a Evo Morales tras confirmar estatus de refugiado. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien tiene una orden de detención en su país, recibió la confirmación de su estatus de refugiado en Argentina, lo que según el gobierno imposibilita cualquier posibilidad de extradición, informaron este miércoles 18 de diciembre a IFI, fuentes oficiales. Morales llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, el pasado 12 de diciembre y allí cursó la solicitud, que fue resuelta positivamente, según añadieron brevemente las fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones.
Hasta ahora el estado de la solicitud del expresidente no había sido detallado públicamente de forma oficial por ninguna institución del gobierno argentino que considera a Morales un perseguido político en su país. El jueves pasado el canciller argentino Felipe Solá aseguró que para la concesión de ese estatus el político debería fijar un domicilio en el país y declaró que desde el momento en que alguien solicita ser refugiado se imposibilita cualquier posibilidad de extradición. La guía de la Comisión Nacional para los Refugiados, organismo que depende del Ministerio del Interior y se encarga de estudiar las peticiones, reclamar que entre los derechos de las personas que obtienen esa condición están no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad están en peligro. Justo este miércoles, la Fiscalía Boliviana dictó una orden de aprehensión contra el exmandatario por terrorismo y sedición. El gobierno interino de Bolivia presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la Fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarla de incitar a la violencia contra el Ejecutivo Provisional desde su asilo en México. La llegada de Evo Morales a Argentina se produjo 2 días después de la asunción del nuevo presidente, al peronista Alberto Fernández, con el que mantiene simpatías políticas y con quien cenó el pasado domingo, en compañía de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Durante los últimos días, Morales mantuvo una ajetreada agenda de reuniones con dirigentes políticos de Argentina y Bolivia y concedió entrevistas a algunos medios de comunicación del país. Junto a Evo Morales llegaron al país el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y el ex canciller Diego Pari. Desde el 11 de noviembre hasta el 12 de diciembre, Evo Morales permaneció asilado en México, con una breve visita médica a Cuba, después de que las Fuerzas Armadas le instalaron a renunciar a la presidencia de Bolivia tras haber cometido presuntamente irregularidades en los comicios en los que buscaba un cuarto mandato. Tras su renuncia, se formó un gobierno interino liderado por Janine Áñez, al que Morales considera fruto de un golpe de Estado en su contra. Morales reiteró en varias ocasiones que no será candidato a las próximas elecciones anunciadas por Áñez, aún sin fecha prevista, pero será el jefe de la campaña de su partido, el MAS. Venezolanos tendrán que sacar visa de ahora en adelante para entrar a República Dominicana. Los trámites para solicitar este documento serán a través de las misiones consulares correspondientes, aseguró la Cancillería del país centroamericano. La medida, que empezó a regir desde este lunes, fue aprobada hace un mes por el canciller dominicano Miguel Vargas, debido a la masiva entrada de migrantes venezolanos al país caribeño en este último año. De acuerdo con José Alberto Pérez, presidente del Movimiento de Venezolanos Viviendo en República Dominicana, MOVER, de los 30.000 compatriotas suyos que están actualmente residiendo en ese territorio, el 97% se encuentran en condiciones ilegales. Por otro lado, la Cancillería anunció que serán exentos de este requisito los venezolanos titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales, así como los que posean visa estadounidense, canadiense o británica. Sin embargo, estas personas podrán ingresar al territorio dominicano sin visa, siempre y cuando realicen el pago de la tarjeta de turista, presenten su documento de viaje y su visita al país sea exclusivamente con fines turísticos, concluyó la entidad. Otros países que tomarán este año la decisión de endurecer sus medidas migratorias e imponer las restricciones de viaje a los venezolanos para que puedan entrar a sus territorios fueron Ecuador y Chile. En la actualidad, más de 4,5 millones de personas han emigrado de Venezuela debido a la crisis política y económica. Colombia es el país que más alberga migrantes venezolanos, con un total de 1,4 millones, seguido por Perú con 860.000 y Chile 371.000. Maduro mantendría conversaciones con poseedores de bonos y acreedores de Estados Unidos. Todo parece indicar que Nicolás Maduro estaría ofreciendo una venganza poco ortodoxa a los acreedores de Wall Street como parte de un esfuerzo a largo plazo para lograr que la administración Trump revierta su política hacia Venezuela, según publica la agencia Bloomberg. En las últimas semanas, varios financistas estadounidenses se habrían reunido en Caracas con altos funcionarios del régimen, incluido Maduro, y 5 personas familiarizadas con el asunto, quienes discutieron un plan complejo, reestructuración de la deuda, para unir a los acreedores que poseen $60.000 millones en bonos incumplidos, con una compañía de perforación extranjera a la que se le otorgarían los derechos de algunos de los campos petroleros más ricos del país. Al parecer, parte del dinero podría destinarse a ayuda humanitaria para venezolanos en crisis.
Los abogados que trabajan para Maduro convocaron una llamada el martes pasado con los tenedores de bonos para discutir la propuesta, luego de una reunión a fines de octubre en Caracas. Según las fuentes, el plan es ofrecer miles de millones de barriles de petróleo para pagar a estos acreedores, un grupo que incluye algunos de los nombres más importantes en las finanzas estadounidenses: Goldman Sachs, Pinecone y T. Rowe Price. Como se recordará, Estados Unidos prohíbe los negocios con altos funcionarios venezolanos y entidades gubernamentales, y un alto funcionario dice que rechaza el plan de petróleo por deuda. El acuerdo abriría a los involucrados a las sanciones de Estados Unidos, dijo por correo electrónico Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado para Venezuela.